Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más desde Al Banquillo por Telesistema Informativo TSI a nivel nacional e internacional. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy hablamos de educación, un tema que ha estado muy vigente en los últimos días, particularmente con esta polémica sobre la inclusión o la exclusión por la realización de las pruebas de aptitud académica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, unos a favor, otros en contra, otros que es excluyente, otro que es un filtro. Pero tras esto han surgido una serie de interrogantes, de dilemas con relación a el futuro del sistema educativo del país, que recién comienza a reactivarse a medias en algunos sectores tras la pandemia. Hemos perdido prácticamente más de 2 años en el sistema educativo, particularmente con la no presencialidad. Y cuando digo que hemos perdido es porque tampoco se le ha sacado el mayor provecho a la virtualidad, específicamente con mayor preocupación en el sector educativo público. Mi invitado en esta ocasión es un investigador en materia educativa, es un conocedor de la temática, es un docente investigador. Es el director del Instituto Nacional de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales de la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán, el doctor Roosevelt Hernández. Qué gusto saludarlo, doctor. Bienvenido al Banquillo. Muchas gracias, licenciado Aldo. Es un gusto para mí estar con usted y con todos los televidentes del programa muy bien visto Al Banquillo. Ese tema de educación es importante abordarlo desde todas sus aristas, aunque a mí me gustaría enfocarme básicamente en los enfoques de interés primario que deben abordarse a nivel de políticas públicas y no tanto a nivel superficial como ha surgido en las últimas semanas. ¿Qué está pasando en el sistema educativo? Inicialmente, por ejemplo, con este tema de la exclusión a nivel superior, hay quienes piensan que irse a nivel superior es dejar de lado la base, que es donde está el verdadero problema del sistema educativo. Yo recuerdo que el año pasado, a finales del año pasado, ustedes presentaron una evaluación de todo el sistema educativo y, entre otras cosas, planteaban las debilidades que tiene el sector. Por supuesto, digamos que normalmente se ve aislado los procesos. Tenemos, según la Constitución de la República, 2 instancias que dirigen, y si pudiéramos agregar una tercera, pero la Constitución de la República habla de 2 instancias que dirigen la educación hondureña. Por un lado, la Secretaría de Educación, que es la encargada de velar por la educación del nivel prebásico, básico y medio. Sí. Y por otro lado, la Constitución delega en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la potestad de poder organizar la educación y dirigir la educación superior, que ahora lo hace a través de un Consejo de Educación Superior, pero al establecerse constitucionalmente esas 2 instancias, entonces ya de hecho se genera una ruptura en la integración de estos grandes niveles educativos, por lo cual no se puede, y así se ha estado abordando tanto en la visión técnica, en la visión política, en cuanto a diseño de políticas, en la parte presupuestaria, así se ha estado abordando, y eso, digamos, genera esos impases que históricamente se plantean, de que hay que hacer pruebas de selección o pruebas de exclusión, que por un lado, eso viene de educación superior. No, estos estudiantes no nos llegan con la buena calidad. Pero por otro lado, en educación básica y media, dicen que no hay oportunidades en educación superior. Entonces, uno se está echando la culpa al otro.
precisamente por eso de esa articulación entre de las dos instancias que rigen la educación a nivel de educación pública y privada, en los distintos niveles, desde prebásica a educación superior. Y entonces eso pues nos debe llevar a replantear la educación, a replantear políticas, a replantear actores protagónicos para poder articular los distintos niveles y que posteriormente, como vamos a ver algunos datos de desigualdades, pues puedan reducirse con políticas integrales y no exclusivas de uno u otro sector. Pero cuando usted me refiere, y en efecto tiene mucha razón, cuando usted refiere que no está esa integralidad, porque son dos sectores que si bien manejan un solo núcleo, que es el tema de educación, bajo esquemas diferentes, ¿cómo encontramos esa integralidad? ¿Cómo replanteamos esa educación en todos sus niveles, tanto a nivel de políticas públicas estatales en básica y media y a nivel de educación superior? Bueno, ya existe una instancia que debería replantear y debería empujar esa integración para poder resolver problemas centrales en cobertura, problemas centrales en aprendizaje, problemas centrales en deserción o expulsión, problemas centrales en repitencia, problemas centrales en el campo laboral. Y esa instancia, que no lo establece la Constitución de la República, pero sí se estableció después en las leyes, se llama Consejo Nacional de Educación. Sí. Esa instancia debería generar las directrices para integración, para ajustes estructurales y no paliativos y no superficiales, como usted bien lo planteaba en la introducción, licenciado Aldo. Esa instancia está establecida para que la dirija él o la presidenta de la República, pero históricamente no ha sido así. Entonces, por eso esa desintegración se sigue manifestando uno a uno. El Consejo Nacional de Educación, vale la pena decir, tiene muy buenos técnicos, pero no tiene, como dicen, el músculo político y el respaldo presupuestario y normativo para impulsar estas políticas que pudieran diseñar para educación prebásica, básica y media, e inclusive ahora la educación de primera infancia, la inicial, que no está considerada. Sí, educación de primera infancia se le llama de 0 a 3 años, que no está incorporada en ninguna de estas dos instancias que mencioné. No está incorporada bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación ni del Consejo de Educación Superior, por supuesto. Está incorporada a otra instancia no formal, que es la Comisión de Educación No Formal, la CONEANFO, que también, entonces, veamos que ahora existen 3 cabezas. Educación no formal por una, prebásica, básica y media por otra, educación superior por otra, y el Consejo Nacional de Educación allí debería estar articulando políticas claras para poder integrarlas, y no solo integrarlas, para poder resolver los problemas fundamentales que hemos mencionado. Digamos, el acceso, cuántos deberían estar atendiéndose y cuántos deberían estar aprendiendo las personas que entran a los distintos niveles. Esos son los 2 aspectos cruciales de la educación. Atender a los que deben estar adentro y que aprendan lo que corresponde a conceptos de calidad, las competencias adquiridas en los distintos niveles, y eso no se está dando porque se están atendiendo problemas superficiales, básicamente administrativos, que no van orientados a mejorar estos aspectos claves. Y vamos a hablar de eso en breve en el siguiente segmento, pero no puedo dejar de consultarle si usted así lo percibe y a qué se debe esto. No recuerdo yo en años tan recientes que se esté notando tanta distancia en la formación del estudiante que llega de media a educación superior. Me refiero a tanta distancia en base a conocimiento, en base a aprendizaje, partiendo del hecho de que el aprendizaje es esa interacción entre el conocimiento previo y el conocimiento nuevo. No recuerdo yo desde hace cuánto no se notaba tanta distancia entre los dos sistemas.
Bueno, es que si usted recuerda de que educación prebásica, básica y media, durante muchos años se estuvieron recibiendo menos de 210 clases. Eso, o sea, vamos, cuando uno conoce el sistema educativo y sabe que un niño de prebásica va a estar a lo largo de 12 o 13 años en el sistema educativo, si en esos 13 años se dejan de recibir por lo menos 210 de clases, ya se va adquiriendo menos competencias o menores aprendizajes a lo largo de los distintos grados. Y en este caso, si ustedes bien lo recuerda el licenciado Aldo, habían años que se recibían 120, 130 días de clases, de los 200 que se debería pagar. Entonces, eso fue generando un acumulado de deuda en el aprendizaje de los niños y jóvenes que obviamente ya después de 12 o 13 años empiezan a llegar a la universidad, Luego, a partir del 2012, 14, 15, se comienza a hacer los ajustes, a volver a retomar los 200 días de clase. Pero vamos, los que se incorporaron en el 2015, ahorita están en séptimo, octavo grado. Entonces, no han llegado a la educación superior. Por eso es que entonces esa generación que recibió menos días de clases, que recibió menos aprendizajes, son los que están llegando a la educación superior. Y usted como, digamos, un buen periodista acucioso, además de catedrático universitario, usted encuentra con estudiantes que no saben leer, que no saben comprender, que no saben escribir, que no saben los elementos básicos de matemática, de aritmética, de estadística. Precisamente esa es la generación que nosotros estamos atendiendo. Yo también como docente universitario, pero entonces los que han recibido los 300 días de clase dentro de 3, 4 años son los que van a llegar a aplicar a educación superior. Pero ¿qué sucede con aquellos que comenzaron la educación primaria, digamos, educación básica de primer grado en el 2020? O sea, esos 2020, 2021 tienen dos años, digamos, de rezago. Con aprendizaje casi nulo, ¿verdad? O muy poco. Entonces, esos desfases son los que hacen que cuando lleguen a educación superior se genere un impacto fuerte en el aprendizaje de los mismos, porque no los adquieren. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado hay que tenerlo claro que los niveles de cobertura en educación superior también han sido bajísimos. Niveles de cobertura bruta que son todos los que están matriculados en educación superior respecto a la población que debería estar de 18 a 24 años, no pasa del 17%. 17%, estamos hablando del 83% que no llegan ni siquiera a aspirar a educación superior. Y eso, digamos, no es una cuestión de ahorita. O sea, eso ha sido histórico. Sí, es una deuda histórica. Es una deuda histórica. Entonces, esas cosas son las que se deben abordar de manera seria por educación superior, por la Secretaría de Educación, agrupados todos en el Consejo Nacional de Educación, pero dirigidos en este caso por la Presidenta de la República, que es la que está establecida. Pero para darle vida a ese Consejo Nacional de Educación, no solo es decir, hagan estudios y generen políticas, es que hay que respaldarla de la decisión política y además de respaldarla de presupuesto, porque tenemos muchos buenos planes que se han presentado, que se han construido de manera consensuada, pero no hay presupuestos. Entonces es como perder tiempo en hacer planes para luego decir no hay respaldo financiero. Voy a ir a la pausa, doctor, y seguimos dialogando hacia un sistema educativo incluyente. Es el tema que estamos abordando hoy con el director del Instituto Nacional de Investigación y Evaluaciones Educativas y Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán. Volvemos.
De regreso en Al Banquillo hacia un sistema educativo incluyente es el tema que abordamos hoy con el doctor Roosevelt Hernández, investigador del Observatorio de Investigación Educativa y también es director del Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Escuchaba, doctor, y ya tengo las láminas que usted me proporcionó para cuando usted guste podemos irlas desglosando, hablando un poco sobre la desigualdad en el sistema educativo nacional. Escuché yo comentarios en la última semana relacionados a que, por ejemplo, con este tema de las pruebas de aptitud académica, que las PA impiden el acceso de los jóvenes a la universidad. ¿Hasta qué grado tendrá validez o no este criterio? Bueno, la misma UNA ha dicho que apenas 2 de cada 100 jóvenes reprueba las PA y tienen todavía 3 oportunidades para realizarla en caso de que reprueben. Más preocupante, decía un dirigente magisterial ayer, 500,000 niños y niñas no se han matriculado en el sistema educativo básico y medio para el año lectivo 2022. Y esa sí es una enorme preocupación, porque es una población importante. ¿Por qué no se matriculan estos jovencitos, estos niños? ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe el hecho de ni siquiera llegar al proceso de matrícula con estos muchachos? Bueno, eso ya lo habíamos dicho el año pasado, que si no se retornaba a la presencialidad o semipresencialidad, los padres no iban ni siquiera a matricularse. Y los niños y jóvenes tampoco iban a estar interesados en hacer ese esfuerzo de matricularse. Precisamente porque 2 años los padres y los estudiantes han visto que tienen, por un lado, dificultades para conectarse, para poder enviar y recibir algunos mensajes de texto o mensajes WhatsApp, en algunos casos, pocos videos por parte de los docentes. No es porque los docentes no lo hagan o no tengan videos de donde echar mano. Es que no hay la capacidad tecnológica, digamos, la conectividad, el recurso económico para poder comprar el acceso a Internet, por lo cual ese es un factor que ya no pueden seguir cargando con el costo de la misma. Pero por otro lado, los niños y los padres han notado que el aprendizaje ha sido muy poco, muy poco. Precisamente hoy me encontré a un padre de familia que me dijo, mire, yo a mi hijo lo tengo matriculado en el 6º grado, pero ¿sabe qué quiero hacer este año? Regresarlo a 4º grado, porque no ha aprendido lo que debería aprender. Ok, y estoy hablando de un padre, licenciado Aldo, un padre que tiene una formación académica. Pero, entonces, vea que el punto de los cuales que estoy mencionando, pocos ingresos para conectividad, bajo conocimiento adquirido, bajo aprendizaje. Los padres y los estudiantes han notado eso, por eso planteamos conjuntamente con la UNA, nosotros como Universidad Pedagógica, con la UNITEC y una sociedad, digamos, una organización de sociedad civil, propusimos un plan de reactivación del sistema educativo en 120 días, que incluía precisamente retornar a la presencialidad y hacer campañas de matrícula, precisamente por eso, porque ya sabíamos que los padres en los estudios que habíamos realizado nos decían que no soportaban la carga económica, ni tampoco que estaban viendo que sus hijos estaban aprendiendo la mitad o menos o casi nada de lo que recibían el aprendizaje en la presencialidad. Por lo cual, si el gobierno, en el discurso inicial, la presidenta de la República planteó que se iba a regresar a las aulas, pero vemos que luego el ministro de Educación plantea que vamos a regresar al aula
y ese pero, entonces ya genera digamos, una barrera. Pero que tengan las condiciones completas los centros educativos. Ese mensaje ya hace un alto al padre de familia, porque también sale un comunicado diciendo que los directores deben hacer un diagnóstico para ver si se reúnen las condiciones hidrosanitarias y de bioseguridad para regresar al centro educativo. Cuando decimos eso, el discurso de la presidenta y las acciones que se están tomando generan una distancia enorme. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al padre de familia, a los directores, a los docentes, miren, ustedes son los responsables de regresar o no a las clases presenciales. Sí. Si ustedes reúnen con la comunidad las condiciones, retornen a la presencialidad. Si no, busquen la semipresencialidad, o si no, a la virtualidad. Entonces, cuando decimos eso, le estamos diciendo, miren, nosotros como gerentes de la educación, nosotros como poder ejecutivo, no nos hacemos responsables de que ustedes tengan las condiciones. Eso es un mal mensaje, porque el mensaje debe decir, miren, vamos a crear las condiciones básicas mínimas, bioseguridad, mascarillas, gel, agua, hay que buscar las formas. Servicios sanitarios, y esas escuelas no tienen servicios sanitarios, tienen destruidos los servicios sanitarios. Ok, entonces hacer los ajustes, pero decir nosotros nos hacemos responsables, no ustedes. Porque entonces, si los padres se retiraron a sus hijos, porque no tienen sus ingresos suficientes. Entonces, ese punto ya, si no se tomaba, si ese mensaje se manda, ya se anticipa. Hoy me hacían en la consulta hoy, ¿cuántos niños van a dejar de matricularse? Yo era y soy más optimista. Yo decía, unos 100 a 150,000 no se van a matricular. Pero ya ese dato que usted presenta es más alarmante, venido de una persona que está ahí en la diligencia. Entonces, claro, es que no va a retornar el padre, no se va a animar si le decimos que no va a haber presencialidad, porque no va a aprender y no tiene recursos para mantener la virtualidad. Hay que hacer un ajuste. Y hablaban ellos de volver en abril. El problema es que no vemos, doctor, ustedes mismos, y vamos a ver también, me va a hablar también de ese informe sobre infraestructura. El problema es que no vemos por dónde se puedan mejorar esas condiciones. Hay escuelas y colegios, particularmente escuelas, porque creo que a nivel de colegios tal vez la infraestructura esté un poco mejor, pero a nivel de escuelas, la infraestructura ya no da en muchas escuelas. Es mínimo el porcentaje de escuelas que tienen una infraestructura adecuada para volver. Ellos sí podrán volver, pero la gran mayoría no. Creo que un 70-75% de la infraestructura escolar está en total deterioro en el país, particularmente la del sector público. Sí, ahora, lo que sucede es que si esperamos a acondicionar idealmente... No volvemos. Es correcto, no volvemos. Entonces, lo que hay que hacer es un proceso de transición, un tiempo transitorio en donde se busquen otras formas de volver. Vaya, lo hemos hablado en el programa, digamos, en los noticieros, en la televisión, el ejemplo de la Escuela Mercedes Calderón. Sí. En Santa Cruz de Jehová. Yo estuve presente en la invitación que me hizo el padre Alberto, el padre Cortés, para que yo fuera, y ya por repetidos años me decía que fuera. Fui a visitarlo, comenzó el 6 de enero. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque el local donde están, licenciado Aldo, no pertenece al centro educativo, tampoco pertenece a la alcaldía, tampoco pertenece a una organización de sociedad civil, pertenece a una madre de familia. A una madre de familia que ha facilitado su casa, que ha facilitado sus terrenos, sus patios. Y esa madre de familia, vea usted,
esa madre de familia fue a estudiar a la Universidad Pedagógica y se graduó y ahora es maestra voluntaria del centro educativo. Entonces, es un espacio donde no pertenece al centro. Eso ya lo he planteado. Pero entonces tienen 60, 100, ahorita incrementó la matrícula a 120. Los niños, los padres, las autoridades educativas han acondicionado en el aire libre, con galeras, bajo árboles, no les pega sol. Está un aula aquí, otra aula acá, allá, si ya llamamos aula, con pizarras, con ambientes lúdicos, con una granja que ellos mismos han construido, una granja. Es decir, cuando se quiere, como dice el dicho, se puede. Sí. Entonces, y así como esa escuela, existen 7.800 centros educativos del área rural con matrícula menor de 60 niños, que bien pueden volver a la presencialidad. No, digamos, en este proceso transitorio, porque lo ideal es que se les habiliten aulas a aquellos que están dañados. Pero en este proceso transitorio estamos seguros que si en una comunidad se organizan y le van a pedir a algún vecino, digamos, persona que vive allí en la comunidad, que tiene ciertos recursos y tiene una casa amplia, una hacienda con espacios, puede prestar para un aula, otro para otra aula. Entonces, en un proceso de transición es válido aceptar eso con el distanciamiento y con las mascarillas. Pero estos niños, en el tiempo que yo estuve, fueron como 3 o 4 horas, ningún niño se quitaba la mascarilla y ningún padre, ningún docente le andaba diciendo, tenga la mascarilla. Es una cultura. Además, en la entrada hay uno de los niños bien organizados que entrábamos y ellos nos ponían gel. Es una organización. Es una organización. Entonces, como ellos, si mandamos ese mensaje, por supuesto que los padres van a volver a matricular a sus hijos. Entonces, no esperemos, porque si esperamos las condiciones... No volvemos. No volvemos. Y además la vacunación, si uno dice, la vacunación, la primera dosis, una semana. Hay que esperar un mes para la segunda dosis. Y luego 21 días, entonces llegamos a mayo. Y entonces decimos, y bueno, llegamos a mayo, entonces ¿para qué van a matricular a los niños? Dicen los padres. No, tenemos que buscar una revolución o una refundación, como lo plantea. Pero volviendo, diciendo, nos hacemos responsables, diciendo alcaldías, ayúdennos, diciendo organizaciones de sociedad civil, cooperantes, no nos den más que estas condiciones de mascarillas, de distanciamiento, de materiales educativos para volver a los centros educativos o a las aulas. Partiendo del hecho que esa transición debe ser también una obligación para las autoridades estatales de cumplir con las necesidades del sector. Hago una nueva pausa y regresamos. Estamos hablando sobre un sistema educativo incluyente para el país. Volvemos. De regreso en Al Banquillo, hacia un sistema educativo incluyente. Es el tema que estamos abordando hoy con el doctor Roosevelt Hernández. Quiero poner en pantalla una de las gráficas que me ha hecho llegar el doctor Hernández relacionados con la asistencia escolar por áreas geográficas para estudiantes de entre 13 a 19 años, tanto para el área rural, que es la línea roja, como para el área urbana, que es la que está delineada en azul, doctor. Sí, digamos que el problema de desigualdad social en el sistema educativo es crítico y aquí podemos ver que aquellos niños, jóvenes, adolescentes que nacen en el área rural, simplemente porque nacen en el área rural, ya tienen una desventaja para poder asistir al centro educativo respecto a los que nacen en el área urbana. Tienen mayor probabilidad, en una diferencia de 20 hasta 30% en algunos casos, en algunos años, una diferencia fuerte. 30% a favor de los que están en el área urbana,
eh, ¿qué culpa tienen? ¿Y esa diferencia por qué, doctor? Bueno, la diferencia nos la muestra el siguiente gráfico. Sí, veamos el siguiente gráfico. Porque los niños, bueno, el siguiente, sí, porque se ve marcada de igual manera el año 2019. Aquí está. Sí. Esta es la diferencia. O sea, la diferencia en el que nace en el área rural es que la ruralidad en Honduras normalmente vive la gente más pobre. Es decir, la gente de las aldeas, de los caseríos, tienen menos recursos económicos, tienen entonces menos bienes, tienen mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas. Es decir, sus casas no son adecuadas. Aquí está. Aquellos que tienen menores ingresos, que ahí en la columna segunda, en la segunda columna dice quintil 1. Es decir, a la población, según sus ingresos, se divide en 5 grupos. Los más pobres están en el quintil 1 y los que mayores recursos tienen están en la columna que dice quintil 5. Sí. Entonces, ven ustedes esa diferencia. En la última es la diferencia entre el quintil 5 y el quintil 1. Algunos hasta casi cerca de 40% de diferencia de ingresos. Entonces, esos que tienen mayores ingresos, el 74 o cerca del 70%, si uno ve el último año, 2016, cerca del 70% están matriculados en educación media. En tanto, los más pobres, solamente el 38%. Hay una diferencia de 30%. Sí, casi 31%. Imagina, o sea, de toda la población, ahí dice la edad. De 13 a 19, sí. A 19 años, de 13 a 19, los que deberían estar en tercer ciclo. En tercero. Y media, solo el 38%, es decir, 38 de cada 100 jóvenes de esas edades de los hogares pobres están matriculados. Ahí vimos un grave problema que es importante, necesario de atender, darle acceso a la población rural, al niño del área rural, al sistema educativo. Por supuesto, por eso es que decimos que hay que generar políticas de equidad, que al que más necesita, en este caso el del área rural, que tiene menores ingresos, hay que darle las condiciones, hay que proporcionarle libros. A ellos es que hay que buscar las condiciones de bioseguridad para que retornen al centro educativo. A ellos hay que proporcionarles las vacunas urgentes. A ellos hay que proporcionarles mejores condiciones en sus centros educativos. A ellos hay que proporcionarles el internet gratuito. Hay que llevarle la telefonía a esos lugares. Sí. ¿Por qué? Porque la telefonía y el internet solo están en algunas áreas urbanas. Entonces, ¿cómo vamos a atender ese problema de desigualdad? Esas son las políticas integrales y las políticas claras que se deben tomar en cuenta. No decir, organícense si ustedes tienen las condiciones. No, esas son las políticas de un gobierno, de un Estado, de una Secretaría de Educación, en el caso particular, que deben emprenderse conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, SEDIS. A ellos hay que llevarles recursos. A estos niños y jóvenes hay que proporcionarles las becas y no las becas a los que tienen mayores ingresos, que es lo que normalmente sucede. ¿Por qué? Porque normalmente se da a la beca a aquel que tiene mayor contacto, a aquel que tiene mejores notas, pero estos que son del área urbana tienen mejores condiciones, tienen mayores ingresos. En los que son del área rural, los que tienen menos ingresos, no tienen posibilidades de comprar libros de texto, no tienen posibilidades de comprarse una computadora, de comprarse un dispositivo inteligente, de conectarse todos los días. O simplemente de tener un espacio en donde sentarse a recibir sus clases. Por eso decía yo, es irrisorio pensar que el joven del área rural pueda llegar a la educación superior si no tiene el paso, el filtro, las condiciones para salir de la educación media. Es decir, hay que darle a esa gente de 13 a 19 años
que es la población que se está preparando para ir a la educación superior o que podría prepararse para llegar a la educación superior, pero que no tiene esas condiciones. Por supuesto, y si podemos compartir la gráfica anterior, licenciado Aldo, unas pirámides que aparecen ahí, veremos entonces cómo ha sido la ineficiencia educativa en esto, por este elemento de desigualdad, pues, que de aquellos que se matricularon en el 2010, si comparten la gráfica o si no, digamos, la comento, digamos, en el 2010 se matricularon en primer grado los que en el año pasado debieron graduarse. Esos niños en el 2010 eran 232,000 niños y niñas que se matricularon en primer grado. Esos 232,000 niños debieron graduarse en 11º grado en el 2020 o en 12º grado en el 2020 los que se fueron al bachillerato técnico profesional. Pero de esos, por las desigualdades sociales, por problemas de acceso a recursos educativos, por problemas de conectividad, terminan abandonando, retirándose. De tal manera, es una que aparece una pirámide, 2 pirámides que aparecen ahí. Entonces, es una que está más adelante. Digamos, si la numeramos, es la número 10. Perfecto. Esa. Allí vemos, entonces, que del 100% de los niños que se matricularon en el 2010 en primer grado, ese 100% debió llegar a 11º grado en el 2020. Pero si ustedes ven, solo llegó el 33%, que equivale a 77,000 niños de esos que originalmente eran 232,000 en el 2010. Es decir, se perdieron 67%. Se retiraron. ¿Por qué? Por ese problema de desigualdad. A esto, licenciado Aldo, y a todos los televidentes, es que debemos ponerle atención. O sea, no enfrascarnos en problemas administrativos. No, estas son las políticas de desigualdad que hay que atacar para poder generar la igualdad de que esos 232,000 niños que se matricularon en primer grado debieron graduarse o debieron salir en 11º grado en el 2020, pero solo llegó el 33%. Por eso es que planteamos de que se deben generar políticas de equidad. Y equidad en el concepto educativo no es darle a todos la misma cantidad. No, equidad educativa quiere decir que démosle más a los que más necesitan. Correcto. A los que más necesitan, que son los que tienen menores ingresos y que están viviendo en el área rural. ¿Para qué? Para que puedan tener opciones de llegar a graduarse de educación media y posteriormente entrar a la universidad o a una carrera técnica, si así ellos lo deciden, pero que lo decidan ellos luego de que todos han recibido la misma formación, han adquirido las mismas competencias en la lectoescritura, en la lógica matemática, en las ciencias, que todos han adquirido las mismas competencias, pero en este caso, en este momento no está pasando eso. Eso es refundar la educación, atacar las raíces y no buscar atender solo digamos, lo superficial, quedarnos arriba, ¿verdad? Sino que es ir a la raíz. Voy a la última pausa, doctor, regresamos en breve. Estamos hablando de un sistema educativo incluyente, es una necesidad de país. Volvemos. De regreso al banquillo, hacia un sistema educativo incluyente, es el tema que hemos estado abordando en esta ocasión con el doctor Roosevelt Hernández. Rápidamente quiero ubicar ahí las láminas que plantean las estrategias del plan de acción de 120 días para reactivar el sistema educativo que se presentó en conjunto con las academias, con las universidades y organizaciones de sociedad civil, y que así muy de carácter general,
plantea la vacunación estudiantil, plantea un diagnóstico, el número 2 es el diagnóstico de aprendizajes en español y matemáticas, que es básico, que es necesario, que es urgente. La número 3 está concentrada en un modelo educativo para atención en las aulas, una campaña mediática para incentivar la matrícula que debió haber comenzado en diciembre, una campaña de voluntariado para la reactivación escolar, la campaña de capacitaciones virtuales para docentes y directores era la estrategia, o es la estrategia número 6. Luego vamos a ubicar la 7, que tiene que ver con alimentación escolar, el tema de la merienda escolar. Y finalmente el 8, que se refería a otros incentivos de carácter opcional. Este es el plan que se previó, doctor, y que se presentó a las autoridades de gobierno. Bueno, ese plan se presentó como consecuencia de un plan más amplio con distintas acciones, programas y proyectos con indicadores claves del 2020, el 2022 al 2030, con presupuesto calculado para cada uno de ellos. Se hizo y se presentó al presidente, a todo su equipo de transición y adjunto a ello este plan de reactivación del sistema educativo a generarlo en 120 días y comenzaban distintas acciones a partir de diciembre. Evidentemente, esto cuando uno lo plantea y lo planteamos conjuntamente con las universidades, digamos la UNAL, la UNITEC, nosotros UPN y Sociedad Civil, generamos el plan y dijimos, se requiere un equipo técnico que eche a impulsar esto. Como universidades íbamos a colaborar con un plan de campaña mediática junto con medios de comunicación de manera gratuita, con voluntariado de estudiantes para ir a hacer los diagnósticos de las aulas, de los centros educativos. También importante, planteamos que se debía hacer un diagnóstico, como usted lo mostró, un diagnóstico de aprendizaje en matemática y español, para que a partir de ahí, con una muestra municipal, se tuvieran informes de los 298 municipios, cómo estaba el sistema educativo en matemática y español, y que a partir de ahí los directores distritales, los directores de centros educativos, las alcaldías hicieran ajustes considerables para poder nivelar, para poder priorizar contenidos y poder impulsar hacia el norte claro de cómo mejorar el aprendizaje. Medidas colaterales a ello está lo de la vacunación, está la de proporcionar merienda escolar. O sea, entonces eso generaría un retorno al centro educativo. La merienda escolar es clave, o alimentación escolar es clave. Muchos niños, ese era su alimento en el día. Entonces, eso sin duda garantizaba que por lo menos unos 2 millones de niños regresaran de los 3 millones que teníamos. O sea, la aspiración era llegar a los 2 millones o 2 millones 100 mil, pero definitivamente al no hacerlo, no se garantiza presencialidad. Algunos centros lo están haciendo, eso hay que destacarlo, y lo destacaban ustedes ayer en el noticiero del Instituto Central y de otros en varios departamentos, en municipios como Minas de Oro, en Esquías, en otras comunidades, ya están algunos centros educativos, pero se necesita un apoyo decidido de las autoridades educativas, del señor ministro, que viene de la dirigencia magisterial y tiene una formación técnica, de los viceministros, 2 expresidentes de organizaciones magisteriales, el profesor Edwin Hernández y el profesor Jaime Rodríguez, Edwin Oliva como secretario general, tienen una oportunidad histórica para poder generar los cambios que todos necesitamos, que todos estamos dispuestos a colaborar y que ustedes han demandado en foros y han demandado también en las calles. Ahora es la oportunidad, pero con decisiones claras, con decisiones integrales, con búsqueda de asesoría técnica de las universidades. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con universidades, los cooperantes están dispuestos, pero se necesita empuje orientado a generar el retorno seguro
generar el retorno pronto a los centros educativos y el combatir esos elementos de desigualdad que hemos tratado en esta noche con el licenciado Aldo Romero y todos los televidentes de Al Banquillo. Y por eso la necesidad de seguir abordando estas temáticas y seguramente tendremos más espacio para irlo haciendo. Doctor, agradezco su participación hoy en un tema que es de suma trascendencia. Muchas gracias, licenciado Aldo. Y aquí, como investigadores, nosotros proporcionamos y vamos a seguir proporcionando información actualizada, información valiosa, para que los tomadores de decisiones la puedan usar de manera adecuada en la toma de decisiones políticas, en la generación de políticas claras y ahora, como lo planteamos, integradas conjuntamente en el Consejo Nacional de Educación, la Secretaría de Educación, la Educación Superior y además la CONEANFO, la Comisión Nacional de Educación No Formal, para poder emprender políticas integrales con visión integral para reformar, para otros le llaman revolucionar o refundar la educación con políticas integrales y no parcializadas o parciales. Sí. Gracias, doctor Roosevelt Hernández, por participar con nosotros. Hacia un sistema educativo incluyente ha sido el tema hoy en Al Banquillo. Gracias por su sintonía. Nos encontramos en la próxima.